acabaron las vacaciones, llega el martes y volvemos con la sexta temporada de tu rincón favorito de la salud a través de lo natural, el rincón del naturópata. Poníamos punto final a la quinta con más de 100.000 visitas en la web y despidiendo a Sintonía Deportiva Radio, que esperamos que muy prontito puedan volver a estar de nuevo con nosotros. Y damos la bienvenida a esta sexta temporada que confío que será más interesante o tan interesante o incluso más que la anterior. Ya os avanzo que tendremos sorpresas, así que bienvenidos a ti que nos escuchas, que nos ves a través de la web www.elrincondelnaturopata.es y en redes sociales. O si eres fiel a la radio y nos escuchas en Activa Radio o en Murcia Noticias, tu portal de información en la región de Murcia. Un saludo especial a Toma Vitamina, Radio Siberia, Vitoria y a las emisoras que os hacen llegar nuestro programa de una forma u otra hasta 112 países. Hay un tema que nuestro invitado y yo teníamos pendiente desde hace años y qué mejor forma de comenzar esta sexta temporada que con un homenaje a mi tierra, a la región de Murcia. Como bien decía el profesor Trillo, uno de nuestros seguidores más fieles de nuestro programa, desde Murcia para el mundo. Pues hoy, desde Murcia para el mundo, en Salabusca. Doctor Miguel Kell, presidente de la Asociación Valenciana de las Plantas Medicinales. Muy buenos días, Miguel. Muy buenos días, Juana Mari. Es un placer volver a estar contigo. Y felicidades por el éxito que estás teniendo con tu programa. Miguel, explícanos qué es ensalada buscada o en murciano, ensalabusca. Bueno, si quieres te cuento la historieta porque nos centra un poquito mejor. Recuerdo hace muchos años, sería sobre el 2007-2008, cuando en España teníamos un gobierno que nos llevó a una situación económica horrorosa y hubo hambre auténticamente. Al punto de que los niños tenían que estar yendo a los colegios para asegurarse que comieran, los obligaban a ir, etcétera, ¿no? Y entonces, bueno, era algo que ni habíamos pensado, ni se nos hubiera ocurrido, ni jamás hubiéramos creído llegar a una situación de este tipo. Y entonces, bueno, era de estas cosas que a mí me impresionaron muy vivamente, ¿no? Las colas del hambre, los niños al colegio. Y entonces estábamos circulando por Murcia con un amigo que iba buscando una planta con propiedades muy interesantes y encontré vi unas señoras que andaban al lado de la carretera, mirando muy atentamente las dos, una a cada lado de la zanja, y una se agachaba y se levantaba y volvían, y le pregunté a mi amigo, oye, ¿pero qué están haciendo? Y dice, bueno, eso es una costumbre murciana y se llama ensalabusca. Están recolectando los alimentos con los que van a preparar la comida. Claro, me quedé de piedra. Es decir, bueno, que están recolectando al lado de una carretera los alimentos tranquilamente. Dice, sí, es una costumbre tradicional de Murcia, pues yo me acuerdo que mis padres también, pues con el pico pájaro, tal, o sea, aquí es muy frecuente, ¿no? Bueno, aquello concretamente, o sea, que estaban cogiendo hierbas comestibles, silvestres, y además era algo sabido, algo perfectamente aceptado, y teníamos a los niños con hambre y con hipovitaminosis que tenían que ir al colegio. Claro, aquello me pareció un ridículo, un absurdo y una incapacidad de gestión nacional horrorosa. Y entonces, pues claro, cogí como propuesta de decir, no, pues esto tiene que saberse, tiene que utilizarse, porque no es posible que los campos se nos llenen de jaramago, que son malas hierbas al final, que tienen que quitar, cuando eso es comestible y es muy rico para todo el mundo. Entonces, bueno, pues ya hablé con unos amigos, los amigos me ayudaron y hicimos el primer trabajo. Entonces estuvimos también ahí en Murcia, en Cabezo Gordo, en un centro concretamente muy interesante, y entonces pues nos acompañaron pues ingenieros, biólogos, farmacólogos, etc. Hicimos un primer programa donde, bueno, pues se vio lo sencillo que era en un espacio relativamente pequeño conseguir y complementar una alimentación suficiente donde puedes encontrar perfectamente 7 plantas para 10 personas. Es decir, que no estamos hablando, es que hay poco, no, hay muchísimas. Y hay cantidad suficiente. Estamos hablando de ir al monte a recolectar plantas silvestres comestibles. Vamos a ver, si yo salgo de casa y ando 20 metros, ya tengo esas plantas silvestres comestibles. El problema que tenemos es que los perros se mean en ellas. Eso es otra cuestión que en su momento, si se diera, habría que ajustar, que los perros tengan sus sitios, que es lo que se ha pretendido, pero no hay manera de que los dueños entiendan esto. Pero si yo salgo 15 metros, claro, si yo me voy más allá de donde van los dueños de los perros los pasean, tampoco es que pues entonces sí, yo puedo coger toda la que quieras. Además, con lo que ha llovido estos días, pues no te cuento.
Hablamos de una tradición que con los años se ha ido perdiendo. Actualmente pocos murcianos conocen de lo que estamos hablando y ahí es donde a mí me llama la atención que una asociación valenciana venga a divulgar esta tradición y además de ese modo tan creativo con el documental, con el libro que estáis haciendo. Háblanos tú de ese proyecto, de ese documental y de lo que se ha hecho, porque a mí me parece interesantísimo. Claro, a raíz de haber visto esto, pues hicimos el documental y a mí la verdad es que me resultó sorprendente, pero muy sorprendente, pues ya empiezas a estudiar el tema, a ver las plantas, a ver las propiedades de las plantas, descubres que no es ninguna tontería. Pues una lechuga es muy bonita, es muy saludable, pero es carísima, no tiene prácticamente alimento. Y sin embargo, pues el diente de león es muy, muy, muy saludable y crece por castigo. Pero además, la lechuga la cortas y tienes que replantarla, el diente de león lo cortas y renace. Para que el diente de león prospere hay que cortarlo. Son de esas plantas que los animales tienen que ir cortando. Como anécdota, acaban de publicar que una infusión de diente de león tiene moléculas capaces de bloquear la proteína espiga del COVID-19. Es decir, no son tontadas. El orégano tiene otro principio, el carbacriol, que incluso hay algún preparado en aceite esencial que utilizan las mujeres para sus infecciones de orina, que tiene hasta un 70%, y resulta que es muy eficaz combatiendo el COVID-19. El tomillo también, etcétera, nos podemos extender, ¿no? Diente de león, una mala hierba que la mayoría pisamos en el... Sí, no, y además es que tenemos a patadas, todos los jardines están llenos de diente de león, es una peste. O sea, porque cuanto más lo corten, más crece, se extiende y además yo lo respeto en mi jardín. Y entonces el diente de león, por ejemplo, hace unos años se demostró, pero esto es hablar de las propiedades medicinales de las plantas, que es otra cuestión, para decir esta planta cura, no, hay que hacer ensayos clínicos, etcétera. Pero que en principio esas sustancias las contienen. Que siempre será una ayuda cuando uno tiene un COVID hacerse una infusión de diente de león, porque sabemos que va a tener una eficacia y esto no resta el resto de las ayudas. Por ponerte un ejemplo, y yo he utilizado el aceite de orégano en casos de COVID diagnosticados y lo han llevado muy bien, gente que es muy sensible a todos los procesos catarrales e inflamatorios. Es decir, que a lo mejor no son mitos, que hay más aquí. ¿Cómo irnos a las propiedades medicinales? Que si no, estaríamos 7 años hablando de cualquier planta. Viéndonos a las propiedades, al aporte nutricional, que es lo que estamos hablando, pues por ejemplo el diente de león es fabuloso en vitamina C, en fósforo, en hierro o incluso en proteínas. ¿Qué encontramos, qué habéis encontrado en el monte, en Cabeza Gordo? Bueno, allí al ser un sitio cerrado se encontró suficiente y está cuidado, ¿no? Pero claro, luego lo que nosotros hicimos un proyecto que presentamos a Adri Vega del Segura y que indudablemente no lo aprobó y lo financió con los planes LEADER, ¿no? Y esto, bueno, indudablemente obedece al cumplimiento de la ley 42/2007 de 13 de diciembre del patrimonio natural y de la biodiversidad, donde esta ley lo que pretende, porque ya se ha pensado mucho en Europa, es el estudio y la conservación del patrimonio cultural y natural. De manera que, claro, si resulta que ahora que tenemos un cambio climático, que tenemos un problema probablemente económico en breve, lo que hay que hacer es preservar todos los recursos que tengamos para que como vengan las cosas, podamos sacar a flote nuestras familias, nuestra seguridad, ¿no? Entonces, a lo mejor, pues tú no puedes gastarte agua en una lechuga, pero sí puedes sembrar directamente la cerraja, que es una planta silvestre, y que es riquísima en... Claro, yo me he quedado también pasmado cuando he mirado y decir, la cerraja resulta... ¿Tú te acuerdas aquello de eso? Son aguas de cerrajas, no es de borrajas, es de cerrajas. A las cerrajas se les atribuían muchas... Esto lo dice Fondequer, ¿no? En su libro. El agua de cerrajas se le querían muchísimas propiedades, al punto que incluso la llevaron a América en los barcos en la conquista para resolver propiedades médicas. Y luego se pensó que aquello no tenía ninguna utilidad y se dejó estar. Y entonces cuando vienes, eso es un agua de cerrajas. Bueno, pues la cerraja ahora se está viendo que es un antidiabético y que puede ser un anticanceroso. Y hay a patadas. Vamos, yo miro desde la puerta de casa y rompen el asfalto para salir.
Son unas plantitas que todos hemos visto y mira, estas malas plantas, qué ganas tienen de vivir, por todos los lados. O sea, son durísimas, ¿no? Y lo estamos dejando desperdiciar. O sea, con todas sus propiedades nutricionales, su fibra, su... Esto es una visión general, ¿no? Bueno, entonces nosotros presentamos el proyecto y el proyecto nos lo aprueban. Lo que hacemos es nos dirigimos a 12 consistorios, los que comprenden concretamente el ADRI, y entonces les decimos cuál es nuestra intención, si ellos quieren participar o ayudarnos, nos dejan locales para poder hacer la entrevista, en ese sentido todos los ayuntamientos colaboraron, y luego pues citamos poniendo carteles, poniendo cuñas de radio y en los coches que van con voces cuando esto lo permitía, invitando a cualquiera que tuviera información a que se acercara a compartirla con nosotros un día y una fecha. Este sistema no fue eficaz, nadie movió con esos sistemas. Y entonces lo que recurrimos fue a los cronistas de la villa. Fuimos a los cronistas y oye, por favor, mira, estamos haciendo este trabajo, ¿os importaría seleccionarnos la gente que se sepa que mejor conoce estos temas? Y entonces los cronistas nos proporcionaron 1 o 2 por pueblo para poder entrevistarlos. Y entonces fueron entrevistas muy interesantísimas y muy amables. O sea, yo realmente me quedé sorprendido de la cantidad de cosas y recursos que... Porque, claro, ellos nos contaban que iban todos los días. O sea, que la mamá le decía, anda niño, vete y tráeme. Entonces el niño iba y le traía a lo mejor el cardo para hacer un puchero, o le iba y traía la ensalada. De forma que todos los días podían comer verde. Y entonces, pues, con un hierbajo, vamos a llamarlo así, y un poquito de vinagre y ajo picado, lo tenían todo resuelto. Pero es que el ajo podía ser también silvestre. O sea, entonces, uno tras otro. Pero algo que me llamó muchísimo la atención es que todos ellos, bueno, en 2 pueblos no acudieron y se disculparon diciendo que sentían vergüenza. Entonces, claro, yo no puedo creerme que con el genio de los murcianos, abierto, amable, contemporanizador, etcétera, digan que tienen vergüenza. Si tenían vergüenza por otro motivo, ¿no? Y eso le da muchas vueltas, porque, bueno, pues esto encontramos otros, se hizo igual la entrevista, pero me llamó muchísimo la atención que todos los informantes dijeron que eran tiempos de hambre, que eran tiempos muy difíciles, que no tenían otro remedio, que... Claro, a mí me llamó la atención porque en lugar de sentirse orgullosos por poder salir al campo a alimentarse, por tener recursos, por estar a la última, por estar teniendo superalimentos que matarían muchísima gente en este momento para poder tener superalimentos, que son superalimentos. O sea, vamos a ver, el diente de león da a 2 manos, pero da a 2 manos a la lechuga, claro, o así puedes coger tú, no sé, quizá la planta que más vitamina A tiene la zanahoria o tiene la acelga, ¿no? Pero bueno, es que una simple acelga silvestre, hay muchísimas. Es muchísimo más rica, más fuerte y más resistente que cualquier cosa que hayan criado en campos esquilmados. Porque al final lo que están poniendo son 3 elementos, nitrógeno, fósforo y potasio. O sea que ha habido cosecha tras cosecha empobreciendo la tierra. En cambio, la que está al lado, en el linde, tiene la tierra rica de la que se puede alimentar perfectamente y tiene muchos más elementos. Entonces, fue así como nosotros empezamos a ir a los pueblos y empezamos a salir al campo y empezamos a ir viendo la variedad de plantas que había. Al ser una comarca relativamente pequeña, pues eran bastante comunes los alimentos que compartían, ¿no? Pero aún así, sí, fueron 19 personas, pero salieron 30. O sea, que 30 hierbas en este momento que sean de uso, fueron 30 y tantas, de uso frecuente, pues es muy interesante porque es un aumento notable de los recursos. De manera que, por ejemplo, pues algunos de ellos son muy conocidos, la tápera, la Caparis espinosa, pues la están cosechando, se está cultivando y se utiliza como encurtido y se llega hasta donde... Y el caparrón, etcétera. Bueno, pero es que también es silvestre. Es decir, que estos señores que ahora la pueden comer porque se cultiva, hace 50 o 60 o 70 años, cuando eran jóvenes, normalmente era silvestre.
Y entonces poco a poco la fueron recogiendo, la fueron domesticando y han tenido un éxito. Y seguramente esto viene del tiempo de los romanos, cuando los encurtidos y los salazones. O sea, que no hay ninguna tontada que ha venido Bueno, y ahora, ¿y si introducimos más plantas de nuevo en el cultivo para que la gente las disponga? Te pongo un ejemplo, el ajo rosa. El Allium roseum es una plantita preciosa que tiene un olor muy agradable, con un color rosa blanquecino precioso. Bueno, entonces este ajo se puede utilizar la hoja directamente para las ensaladas, porque tiene un color muy atractivo y ese ligero sabor muy suave a ajo que daría un toque a las ensaladas maravillosos. Pero es que la hoja, directamente la hoja que se desperdicia, esto se podría utilizar perfectamente para tratar muy diversas condiciones de salud. Podría tener, por ejemplo, una indicación en el Alzheimer. Podría tener una indicación en ciertas formas de linfoma, de tipo B, etcétera, ¿no? Y luego, finalmente, una tercera cosecha, que sería el ajo como tal, con un color rosa y un sabor, ¿entiendes? Muy... Bueno, pues no se cosechan estas cuando se podrían introducir, y se podrían introducir tal y como está Murcia, con el desarrollo agropecuario tan enorme que tiene, podrían perfectamente hacerlo como cultivos hidropónicos o aeropónicos. Es decir, que tampoco se iba a gastar tanto terreno, y luego estos son plantas muy rústicas, que necesitan muy poco cuidado, pero que pueden hacer grandes aportaciones a la salud. Entonces, la idea última que nosotros tenemos con este trabajo, primero, es difundir el hecho y la posibilidad, y que no vuelva a haber deficiencias vitamínicas en nuestros escolares. Pero en segundo lugar, es aumentar los recursos que la tradición ofrece a las áreas en desarrollo que hay en Murcia, que hay muchos pueblos que realmente, si se les ofrecieran estas ideas para cultivar, bueno, los alemanes estarían locos por comerse las hojitas del ajo rosa, por ponerte un ejemplo. Y entonces la idea última es muy ambiciosa. A mí me llama mucho la atención, fruto de ese libro, de ese documental, esa experiencia cuando salís por el campo, por el monte, y vais recogiendo lo que vais encontrando y hacéis una ensalada que ahora mostraremos aquí también. A mí me gustaría que así rápidamente me dijeras qué es lo que podemos encontrar o qué encontrasteis vosotros para preparar esa ensalada, porque me parece increíble. Mira, vamos a ver, saliendo, normalmente son asteráceas casi todo, ¿no? O sea, son de la familia de la lechuga y pues son los sonchus. Como sonchus es la cerraja, que es una planta más grande, más fuerte, o el Eraceus, que es el más típico de todos. Luego ahí en Murcia tenéis otro que se llama el picopájaro, o la cerraja fina, que es una planta como mucho más volátil, menos sólida, ¿no? Con la hoja más pequeña, más cortada, pero que también está buenísima y está riquísima. Que eso se puede... Luego tienes la verdolaga, que todo siempre se ha dicho que es un superalimento, que tiene los omega 3, que tiene montones de indicaciones. Tienes el diente de león, que prácticamente lo tenemos en todas las épocas y no hace más que crecer, ¿no? Tienes la ortiga, o sea, si no la puedes sustituir, pues por cualquier otro, la parietaria, lo que quieras. Es decir, que plantas puedes encontrar, tienes la borraja, normalmente en ciertas zonas, yo en Murcia la he visto mucho, es bastante frecuente, ¿no? La eruca, Eruca vesicaria, la rúcula. Entonces tú tienes la rúcula como tal, la vesicaria, que parece que sea una cruz de Malta, y luego tienes la diplotaxis, que es la oruga silvestre que en cada zona le llaman de una manera, ¿no? Es decir, que hay un sinfín, pero bueno, a dos pasos no tiene ninguna complicación. Si ya quieres ser menos, pues malvas, en cualquier descampado tienes todas las que quieras. Eso ya se lo comían los romanos como en las ensaladas, que además luego tiene la capacidad de sellar las heridas. Cuando tú tienes aftas en la boca o sospechas que el intestino puede estar un poco permeable, pues normalmente esto lo cierra enseguida. O sea que la verdad es que alivia muchísimo las aftas una infusión de malva, pero si la comes también, ¿no? La flor es muy bonita, la hoja es muy bonita, se puede conseguir. Pues señores, esta es la ensalada que prepararon, digna de cualquier chef, como se puede ver. Hombre, se habría puesto también un poquito de tomate y un poquito de cebolla, que es
pero sí se encontró, todo se encontró en el campo. Y a raíz de esta ensalada profundizáis en las plantas silvestres comestibles que os lleva hasta Cuba. ¿Por qué este interés en las plantas silvestres? ¿Qué ventajas ofrecen las silvestres con respecto a una cultivada? Bueno, en primer lugar, la planta silvestre tal cual, como tú lo encuentras, es una planta, es una superviviente. En cambio, una cultivada es una mimada. Ahora compara una persona mimada con independencia de sus capacidades y sus condiciones y cualidades con una superviviente, que todo se lo ha tenido que hacer, que son sus valores, sus capacidades. Bueno, ese mismo ejemplo es el que sirve. Si tú coges y intentas que las lechugas prosperen solas, ¿cuántas lechugas has visto prosperar solas? ¿O cuántos tomates has visto prosperar solos? Yo ninguno. Sin embargo, ninguno. Sin embargo, estas plantas prosperan solas. Y alimentariamente son mucho más ricas. O sea, esta es la diferencia. Entonces, el tema de Cuba a mí me sorprendió, porque claro, pues Cuba sabemos que tiene un bloqueo. El bloqueo es cuestionable porque todo el mundo cree que no les dejan cuando son ellos los que no quieren, ¿no? Pero bueno, cuando tú llegas allí, entonces encuentras con que están comprando las semillas a Alemania, por ejemplo, de manzanilla. Y entonces Cuba es casi un milagro, en el sentido de que no se ha utilizado ningún producto químico, ningún pesticida, ningún herbicida, no se utilizan abonos tradicionales, es virgen. Entonces allí se cosecha directamente, tú levantas la tierra, la preparas, la siembras y ahí te sale. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que con el tema este del bloqueo, que tampoco pueden pagar muchas, lo que están es cultivando muchísima planta medicinal. O sea, aparte de la planta alimentaria, planta medicinal, ¿no? Y entonces, pues bueno, yendo a ver sus campos, donde cogen, compran las semillas, eso del bloqueo vamos a dejarlo, compran las semillas en Alemania, las siembran, lo vuelven a revender, lo ven a los italianos, hay todo un comercio. Pues prácticamente el 50% de los medicamentos que utilizan los cubanos proceden de sus plantas medicinales, de su propio cultivo, un cultivo interior, ¿no? Y bueno, pues funciona bien, la salud es buena y a ellos los ves alegres, divertidos, no tendrán otras cosas, pero tiempo y ganas de disfrutar, sí, y de la gente. Entonces, me llamó muchísimo la atención porque yo iba concretamente, el que está llevando esto, pues es un médico que luego se interesa por la medicina natural, pero en su momento, como todos, fue militar. Entonces le encargaron que viera a ver, debido al encierro y la dificultad de suministro de alimentos, qué había en el campo para que se alimentaran las tropas. Y entonces allá que el hombre empezó a preguntar a los pueblos y confeccionaron un librito de supervivencia para el ejército cubano de plantas comestibles. Claro, como yo estaba en eso, digo, bueno, si los cubanos han podido hacerlo, ¿por qué no vamos a poder hacerlo nosotros? Y encima lo que encuentro es que la legalidad lo favorece. Es decir, que así se quiere. O sea, es un imperativo legal el recuperar todo el conocimiento tradicional que pueda tener una utilidad o una reutilización. Y entonces, pues así tenemos el inventario español de los conocimientos tradicionales relativos a la biodiversidad. Y estos son 4 tomazos de 400 y pico folios cada uno, donde se recoge prácticamente todo lo que se sabe sobre el conocimiento tradicional, la biodiversidad, y además interesa muchísimo todo este tema de la recolección de vegetales silvestres. Esto en otros países está de moda, o sea, pero incluso dentro de las ciudades. O sea, es el foraging, ¿no? Donde es el forrajeo, que en inglés es la búsqueda de alimentos para personas o para animales. En español, forrajes para animales solo. Y ahí ya tenemos un problema de concepción. No hay una palabra equivalente de salir a buscar alimentos. En este caso serían vegetales para poder, tenemos nosotros que hablar de recolección de plantas silvestres, comestibles y utilizar muchas, porque no hay un término que lo defina. Fíjate qué cosas. Y entonces, pues es muy interesante también ponerse a reflexionar sobre esta cuestión, pero no sé hasta qué punto nos tengamos tiempo, pero sí hacer una puntualización. Fíjate que las plantas silvestres se llaman malezas, de malicia, ¿no? Es decir, que es lo malo, lo que hay que erradicar, lo que hay que arrancar, lo que hay... Bueno, pues es un gran error histórico, es lo bueno. Es lo que nos puede permitir volver a unirnos con la naturaleza
naturaleza, volver a unirnos con la tradición, volver a unirnos con la salud y con nuestra propia genética. Un dato que a mí me parece curioso es que si acudimos a un supermercado o al mercadillo de cualquier pueblo, de cualquier ciudad, no vamos a encontrar ninguno de los productos de los que estamos hablando hoy. Pero las estanterías están llenas de plantas comestibles no silvestres, sino cultivadas por el hombre, como la lechuga, con menos propiedades como que el diente de león que hemos hablado anteriormente. ¿Por qué hemos sustituido esta costumbre con el tiempo? ¿No radicaría, y también quizás por lo que el comentario que me has hecho antes, de que a ciertas personas les daba vergüenza decir yo salgo al campo a comer lo que encuentro? ¿No nos está mejor, como que pensamos que está mal visto ir al campo a coger, a arrancar una hierba en vez de ir al supermercado X a comprar, a hacer la compra? Mira, este es un tema muy serio, ¿eh? Es un tema muy serio. Sería para reflexionar. Date cuenta que el problema que nosotros tenemos ahora es que casi toda la población española vive en grandes urbes y que en la medida de lo posible hombres y mujeres están trabajando, incluso a veces la misma pareja. Entonces queda muy poco tiempo. Si encima tienen que criar niños, cada vez es mucho más difícil, pues entonces vamos a olvidarnos de esta cuestión, ¿no? Pero situémonos en los pueblos. Tú te puedes ir a un pueblo de 500.000 habitantes donde yéndote 500 metros del margen del pueblo, ya en cualquier barbecho encuentras plantas y sin embargo la gente lo que hace es la ruta del colesterol. Se ponen a andar un camino, bueno, pero vamos a ver, ¿y cómo? A mí, yo entre nosotros, confidencialmente y con mucho respeto, ¿cómo pueden ser tan tontos? Si resulta que cogen y se van tranquilamente buscando las hierbitas, que me agacho, que me levanto, que no sé qué, que patatín, que fíjate al control, que venir, que por aquí tenemos, ¿no? Estarían distraidísimas, se volverían con su capazo, habrían hecho mucho más ejercicio, pues se habrían doblado, se habrían levantado, habrían estirado los brazos, habrían hecho equilibrios, que no, bum, 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 coger, bum, 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 mientras tanto van cascando, que es lo que ha pasado en la novela de la noche anterior. Y eso para que le baje el colesterol, pero vamos, si comes vegetales, te va a bajar el colesterol. Claro, si comes buenas tajas, mucho vino, tienes pana en abundancia, claro, eso no te va a bajar el colesterol, ¿no? Bien, todo esto habría que replanteárselo. Es igual que el tema de las vacunas. O sea, ¿por qué hay que vacunar a todos los niños? Pues porque las mamás tienen que trabajar. O sea, tú habrás pasado el sarampión como yo, ¿no? ¿O te han vacunado? Yo estoy vacunada, sí, yo estoy vacunada. Mis padres eran pro vacunas todo, pero a Sí, pesar de no, estar pero vacunada, eso pasé el sarampión de pequeña, según me han dicho. pasaste el sarampión, ¿no? ¿Y te pasó algo? Aquí estoy. Yo lo pasé también, mis hermanos los pasaron también, somos 8, todos estamos aquí. No ha habido ningún problema. Ahora, ¿cuál es el problema? Que si el niño pasa el sarampión, alguien tiene que quedarse a cuidarlo unos días y tiene que pedir una baja en el trabajo y eso supone un problema muy serio para... Bueno, pues esto es lo mismo. Es decir, si yo tengo que coger e ir a buscarme mi comida, pues no puedo estar haciendo otra cosa. ¿Y qué es esa otra cosa? Pues a lo mejor ver aquí no hay quien viva, ¿no? O sea, cosas de ese tipo, ¿no? No son temas muy complicados. Pero claro, ya cuando una ciudad es como Murcia, bueno, en Murcia hay muchas hierbas dentro de los baldíos en cualquier sitio, ¿no? Pero bueno, tienes que irte 1.000 metros, alejarte 1.000 metros de la ciudad, pero si 800.000 personas, que es lo que tiene Murcia, salen 1.000 metros de la ciudad, los climan todo. O sea que aquí el problema sería el que esto sería apto para poblaciones más chicas y desde luego habría que replantearse muy seriamente la estructura de las grandes ciudades. Es decir, lo que no puede ser es que un ser que el ser humano ha estado cientos de miles de años vagando de aquí para allá entre las plantas y que ha ido comiéndose las plantas que encontraba por el camino y ha cogido las semillas y las ha ido llevando y las ha ido juntando en ciertas zonas para que sea más sencillo y que un buen día fue el gran avance social, no fue el fuego, fue el vallar donde estaba cultivando las plantas para poder alimentarse y que le fuera mucho más sencillo, protegerlas y todo eso. Pues de repente estamos en que lo único que cuenta es cómo es el edificio, la verticalidad, la altura, las orientaciones, cómo son las calles. No, vamos a ver, hágame usted muchos jardines, hágame usted muchos parques. Los filósofos, cuando hablan del liceo, hablan, donde se reunían eran jardines, no se reunían en edificios. Esos enormes edificios que tú ves en
Grecia, no lo utilizaban los filósofos, eran parques, o sea, cada uno de ellos lo que tenía era un parque. Y en cambio, si tú pones parques, lo que vas a tener es que la gente se socializa. Pero te voy a decir otra cosa, es que ¿cómo tú consigues que la gente no se contagie de COVID? Manteniendo la distancia. ¿Dónde has de mantener la distancia? En el campo, y eso es lo que han quitado, te han encerrado. Es decir, que la ciudad quizá traiga muchos más problemas en el futuro con el cambio climático, con los temas de contaminación, con los temas de epidemias, pandemias, etcétera, que haya que replantear de nuevo volver a la España vacía o similares. Y ahí es donde se podría perfectamente tener una alimentación más natural que no vas y recolectas, no necesitas emplear tiempo cultivando. El cultivo, si acaso, será para mandar a las grandes urbes para ganar dinero porque no hay vivienda. O sea, todo esto habría que cambiarlo. Pero permíteme que te diga una cosa, y es que entramos en el tema de la biodiversidad. Es decir, nosotros vamos a estar más sanos cuanto más biodiversos seamos. Y empezamos con nuestra flora intestinal. Ahora bien, si yo lo que me estoy yendo al supermercado y me estoy comiendo la lechuga que han desinfectado, lo han pasado por 1000, y resulta que me cojo una celga que han desinfectado y resulta... claro, y estoy tomando el cloro, y estoy tomando el flúor, y estoy tomando antibióticos porque la leche de la vaca no se lo pueden quitar, y se va enfloreciendo mi flora intestinal. Se sabe que la flora intestinal nos va a llevar no solo a las disfunciones de la inmunidad, de hecho, hay un 300% más de niños atópicos de lo que había hace 10 años. Pero te voy a decir otra cosa, es que estos niños atópicos se relacionan con la abundancia de flores donde viven. Entonces se sabe que los atópicos tienen un 25% menos de flores en sus lugares donde viven, de sus casas, que los niños sanos, que tienen muchas más flores, por lo menos un 25% más. Fíjate, ¿y qué hay en esas flores? Hombre, hay polen, hay abejas, hay moscas, hay hormigas, hay escarabajos, hay todo lo que tú quieras. Y encima llega el ser humano y se lo come. ¿Y cuando me como, qué me como? Pues todos los gérmenes de todos los bichos vivos y sanos que han pasado antes. Vivos y sanos que han pasado antes. En las estanterías todo lo que compras son muertos. Y entonces, ¿qué ocurre? Cuando yo tomo esos gérmenes vivos, gérmenes que promueven la vida y la salud, me forran por dentro, para que entiendas. Y a partir de ese momento empiezan a gobernar un montón de funciones importantísimas dentro del organismo. Es la inmunidad. Es el sistema nervioso central, es el estado de ánimo, es la síntesis de ciertas vitaminas como la K2 y de otras proteínas. Es decir, fíjate dónde estamos llegando. O sea que cuando yo manoseo plantas silvestres, yo me quedo con gérmenes que antes o después habitarán mi organismo. Y que esa planta a la vez ha sido tocada por otro montón de seres vivos, por muy asquerosos que te puedan parecer, vivos. Y esa ecología, ese equilibrio en armonía, es realmente donde yo debo de participar y me va a traer la salud. En resumen, por si me he perdido, si yo me voy al supermercado, yo no ingiero ningún germen. Pero es más, esta es la asepsia que hay, lo limpio todo. Ahora con las mascarillas, con el COVID, me limpio los zapatos, me limpio las manos, yo no tengo acceso a gérmenes. Todos los gérmenes no son malos. Incluso algún germen malo, si yo estoy fuerte, no pasa absolutamente nada. Pues no habrá pocos gérmenes malos y yo no estoy todos los días enfermo. Sin embargo, todos los buenos que son necesarios para que mi salud, la flora intestinal, la riqueza de la flora intestinal condiciona la esperanza de vida. Fíjate lo que te digo. Yo envejeceré no solo según mis genes, sino según qué flora tenga. Y entonces cuando yo toco el humilde diente de león y lo corto y lo meto en mi bolsita y luego lo saco y luego lo lavo, pero antes o después me toco la cara, me he llevado la camisa, me he rozado me explico, y estoy trayendo todos estos gérmenes saludables. Y esta es la parte de la biodiversidad externa. Estén todos los animalitos, pero claro, es que los mismos animales que destruyen las plagas duermen dentro de las plantas silvestres, anidan dentro de las plantas silvestres. Pero ojo, los bacteriófagos, los virus que se comen a los virus, también están ahí. Si nosotros lo quitamos todo, dejamos una pista de patinaje para que, como entre un buen patinador, nos haga una exhibición tremenda. Exhibición es lo que tú nos estás dando hoy, Miguel. Yo sabes que me tiraría horas, días hablando contigo de este tema y de cualquiera, pero además es que me encanta.
deseando que salga ese libro. ¿Cuándo va a ver la luz? ¿Tenemos fecha ya? Pues antes de que acabe el mes. Lo tenemos ya editado, sí. Pues como murciana, como naturópata y como conductora de este programa de salud a través de lo natural, yo quiero dar las gracias a todo el equipo que lo hacéis posible. A ti, Miguel, a la Asociación Valenciana de las Plantas Medicinales, por rescatar del olvido y dar a conocer esta tradición murciana que no solo no debe olvidarse, sino que hay que ponerla en práctica. Así que muchísimas gracias, de verdad. Muchísimas gracias a ti, ha sido un placer y espero no haberme extendido en los vericuetos de las cuestiones. Muy interesante. Y avisamos a nuestros oyentes que Miguel va a estar, doctor Miguel Quer, va a estar también en Televisión Murciana en estos días presentando este proyecto. Así que atentos también a Televisión Murciana. Y seguid atentos a la web www.elrincondelnaturopata.es y en redes sociales El Rincón de Naturópata y Juana Mari Guirado para mantenerte al día de la actualidad, consejos y eventos. Suscríbete a nuestra newsletter para recibir información técnica y contenido exclusivo y te esperamos en el próximo programa. No faltéis. Paso lista. Sin ti no podría caminar. No podría imaginarme sin tus besos, sin ti.